La lluvia caía sin cesar mientras Ethan conducía por las sinuosas carreteras forestales de la Pensilvania rural, con las interminables hileras de árboles extendiéndose hacia el cielo nublado. Su GPS hacía tiempo que había perdido la señal, por lo que tenía que guiarse por los estrechos caminos únicamente por intuición. El monasterio de San Judas, un remoto santuario enclavado en las montañas, se suponía que era un lugar tranquilo y rústico donde los viajeros podían pasar la noche. Ethan había oído que lo regentaba una orden de monjas que abrían las puertas a cualquiera que pasara por allí, un refugio sencillo y ajeno a la vida moderna. Cuando por fin se acercó al monasterio, le llamó la atención su imponente estructura. Asomaba entre la niebla, de piedra oscura contra el cielo gris, y parecía más una antigua fortaleza que un lugar de culto. Una espesa hiedra trepaba por los muros, y las estrechas ventanas arqueadas parecían mirarle con fría indiferencia. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda, pero lo atribuyó al cansancio del camino. Ethan aparcó el coche, cogió su bolso y se dirigió hacia la pesada puerta de madera de la entrada. La empujó y se abrió con un chirrido, revelando un pasillo débilmente iluminado con velas parpadeantes. El tenue aroma a madera vieja e incienso llenaba el aire. Era un lugar tranquilo, pero se trataba de un monasterio. Supuso que las monjas estarían rezando en algún lugar entre los muros de piedra. Una mujer vestida con un hábito oscuro apareció por la esquina, con el rostro medio oculto por las sombras de su capucha. Iba en silencio, casi deslizándose hacia él, y se detuvo a unos metros. Su rostro estaba pálido y su expresión inexpresiva. «Bienvenido», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «Llegas justo a tiempo. La noche cae rápido en estos bosques». Ethan sonrió cortésmente. «Gracias, me alegro de tener un lugar donde quedarme». Ella asintió. Su mirada se detuvo en él un poco demasiado tiempo. «No recibimos muchas visitas tan lejos», dijo. «Tienes suerte de habernos encontrado antes del anochecer». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Ethan sintió una inquietud que no podía identificar. Ella le hizo un gesto para que la siguiera por el pasillo, y él se dio cuenta de que sus pasos no hacían ruido contra el suelo de piedra. Doblaron una esquina y entraron en una gran habitación con camas sencillas alineadas a lo largo de las paredes, cubiertas con mantas de lana gris. No había nadie más, lo que le pareció extraño. Había leído que el monasterio era una parada habitual para los viajeros. «La cena estará servida a las 8», dijo ella, con voz llana. «Puedes descansar hasta entonces». «Gracias», respondió Ethan, dejando su bolsa en una de las camas. La monja se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos silenciosos se perdieron en las sombras. Ethan echó un vistazo a la habitación, observando la escasa decoración. De las paredes colgaban cruces de madera oscura y astillada, y en los candelabros ardían algunas velas que proyectaban largas sombras. Se tumbó un rato, escuchando los débiles sonidos del monasterio, el crujido de la madera, el leve susurro del viento contra las paredes de piedra. Debió de quedarse dormido, porque cuando abrió los ojos, la habitación estaba completamente a oscuras, salvo por el resplandor de una única vela cerca de la puerta. Su reloj marcaba las 8:30. Se había perdido la cena. Se levantó con el estómago revuelto. Salió al pasillo, esperando encontrar un comedor, o tal vez a alguien que pudiera indicarle el camino. Los pasillos estaban vacíos y el silencio era inquietante. La única luz provenía de las escasas velas colocadas a lo largo de las paredes, cuyas llamas parpadeaban como si lucharan contra una fuerza invisible. A medida que se adentraba en el monasterio, le parecía oír voces débiles, susurros bajos y murmurantes que parecían provenir de las sombras. Al doblar una esquina, su corazón se detuvo. Un grupo de monjas estaba al final del pasillo, de espaldas a él, reunidas en torno a algo que había en el suelo. Estaban apiñadas. Sus hábitos ocultaban sus rostros y se movían de forma extraña y espasmódica.
«Disculpen», gritó, su voz resonando en la quietud. Las monjas se congelaron y giraron lentamente la cabeza hacia él. Tenían los ojos oscuros, hundidos y fijos en él con una intensidad que le erizó la piel. Se obligó a mantener la calma y les dedicó una cortés inclinación de cabeza. «Siento molestarlas, solo buscaba el comedor». Las monjas permanecieron en silencio, sin pestañear. Entonces, una de ellas se adelantó, con el rostro oculto bajo la capucha, pero la boca torcida en una extraña sonrisa. Le hizo un gesto para que la siguiera, y él obedeció a regañadientes. Sus instintos le gritaban que se marchara, pero su curiosidad le empujaba hacia adelante. Lo condujeron escaleras abajo, más adentro del monasterio de lo que había estado antes. Las paredes estaban húmedas y en el aire se percibía un olor metálico, algo que no podía identificar. La luz parpadeante apenas iluminaba las escaleras y tropezó a medida que se adentraban más y más. Los escalones de piedra descendían en espiral como el interior de un pozo. Por fin llegaron a una pequeña cámara poco iluminada. Había una mesa en el centro, cubierta con un paño andrajoso y una sola vela apagada. La monja que le había guiado se volvió hacia él, con los ojos brillando en las sombras. «La cena», dijo, con un tono de voz que le retorció el estómago. Ethan miró a su alrededor, con el corazón latiéndole con fuerza. No había comida ni platos, solo la mesa, la vela y un silencio tan denso que parecía un ser vivo. Dio un paso atrás, dándose cuenta de que había cometido un terrible error al seguirlos. «Creo que volveré a mi habitación», dijo, con voz vacilante. La monja sonrió de nuevo, sus dientes afilados, brillando en la tenue luz. «Pero ya estás aquí», susurró. «Quédate, tenemos mucho que compartir contigo». En un instante, las otras monjas se acercaron, rodeándolo, con los ojos brillantes de un hambre depredadora. Retrocedió, pero no tenía a dónde ir. No podía escapar de los rostros oscuros y hambrientos que lo rodeaban. Los instintos de Ethan le gritaban que huyera, pero su cuerpo se paralizaba. Sus piernas pesaban como el plomo mientras las monjas lo rodeaban. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Las sombras danzaban por sus rostros, revelando unos pómulos huecos y una piel pálida y sin sangre. No había calidez ni amabilidad, solo un vacío escalofriante que parecía alcanzarle y rodearle la garganta. Las manos de las monjas eran frías e inflexibles cuando le agarraron por los brazos, tirando de él hacia el centro de la habitación. Ethan forcejeó, pero su agarre era como el hierro. Su fuerza superaba con creces cualquier cosa que hubiera esperado de unas figuras tan frágiles. Sintió que lo bajaban, con la espalda apoyada en el áspero suelo de piedra, el frío filtrándose a través de su camisa y penetrando en su piel. Sobre él se alzaban los rostros de las monjas, cuyas capuchas proyectaban sombras oscuras que ocultaban sus rasgos. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la escasa luz, vio destellos de sus rostros, expresiones retorcidas, bocas abiertas de par en par que dejaban ver unos dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser los de cualquier ser humano. Tenían la piel tirante, casi esquelética, y sus ojos brillaban con un hambre que iba más allá de las necesidades mortales. La habitación se llenó de un sonido grave y gutural, un ruido que parecía provenir de las propias paredes, vibrando a través de la piedra y calándole hasta los huesos. Sintió los fríos dedos de las monjas en su cuello, trazando el pulso que latía bajo su piel. El pánico se apoderó de él. Su mente se aceleró al darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus intenciones. No estaban aquí para dar cobijo a los viajeros, estaban aquí para consumirlos. Mientras yacía allí, indefenso bajo su contacto, sus sentidos se agudizaron. Podía oler el leve sabor metálico de la sangre vieja, mezclado con el aroma húmedo de la piedra. Sintió el roce de sus uñas al presionarle la piel. Sintió el frío de su aliento al rozarle la cara. Quiso gritar, suplicar clemencia, pero su voz quedó atrapada en la garganta
estrangulada por el terror que se apoderaba de él. El primer mordisco fue rápido, un dolor agudo que le recorrió el cuerpo. Los dientes le atravesaron la piel con una precisión antinatural y sintió que la sangre empezaba a fluir, caliente y espesa. El dolor se intensificó a medida que más bocas lo mordían. Cada mordisco era una agonía distinta, como si lo estuvieran saboreando, bebiéndolo lenta y deliberadamente. Su visión se nubló, su conciencia se desvanecía a medida que le drenaban la sangre. Sentía que sus fuerzas menguaban, que sus miembros se entumecían, y aún así, ellos seguían bebiendo, con sus bocas apretadas contra su piel, alimentándose de él con un hambre implacable, tan inhumana como espantosa. La mente de Ethan vagaba a la deriva, atrapada entre la vida y la muerte, y sus pensamientos se dispersaban a medida que su cuerpo se debilitaba. Pensó en el viaje hasta la montaña, en el bosque, en la lluvia que caía sin cesar sobre su parabrisas. Pensó en el último momento en que se había sentido seguro antes de cruzar las puertas del monasterio. Encima de él, los rostros de las monjas empezaron a cambiar, cambiando a medida que se alimentaban. Sus ojos se volvieron más brillantes, su piel adquirió un ligero rubor, como si su sangre les estuviera dando vida. Vio sus labios teñidos de rojo curvarse en sonrisas tan escalofriantes como triunfantes. Parecían satisfechos. Justo cuando su visión se oscurecía, oyó pasos que se acercaban y una voz, tranquila y firme, atravesó la niebla que nublaba su mente. La Madre Superiora había entrado en la habitación, su presencia imponente incluso entre las criaturas que se alimentaban de él. No habló, no los regañó ni los elogió. Se limitó a observar, con ojos fríos, cómo sus hermanas bebían hasta saciarse. Su mirada se cruzó con la de Ethan y, en ese momento, él comprendió que no se trataba de un accidente, ni de un monstruoso secreto oculto a las altas esferas de la Orden. Ella era su líder, la que les guiaba y animaba, la que le había llevado a este destino. Mientras yacía allí, desvaneciéndose, Ethan vio a la Madre Superiora asentir con la cabeza, haciendo una señal a las monjas. Una a una lo fueron soltando, volviendo a las sombras, con sus rostros serenos una vez más, su hambre momentáneamente saciada. Se quedó solo en el frío suelo de piedra, con el cuerpo débil y la mente nublada, apenas aferrándose a los bordes de la conciencia. Y cuando el rostro de la Madre Superiora se desvaneció en la oscuridad, Ethan comprendió que no era el primero, ni sería el último. Las puertas del monasterio volverían a abrirse para acoger a otro viajero, otra alma perdida que vagaría en busca de refugio y solo encontraría la muerte. Porque San Judas no era un santuario para los cansados, sino para los hambrientos, y Ethan no era más que una comida en un festín interminable. Ethan entraba y salía de la conciencia. El mundo a su alrededor se desenfocaba y se confundía. Ya no sentía sus miembros. El frío suelo de piedra parecía fundirse con su piel, dejándolo en algún lugar entre la vida y la muerte, flotando al borde del olvido. Las monjas lo habían agotado, llevándolo al borde del abismo, pero algo lo mantenía atado, con la mente confusa, pero consciente de la oscuridad que lo envolvía. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. El tiempo perdió todo su significado en aquel lugar, pero mientras yacía allí, empezó a percibir débiles sonidos a su alrededor, susurros transportados por el aire, voces bajas que murmuraban en la lengua de los muertos. Abrió los ojos con la vista nublada y vio figuras sombrías que se movían a su alrededor, rostros pálidos que lo observaban con una curiosidad indiferente. La Madre Superiora apareció de nuevo, con expresión fría e indiferente. Su mirada se detuvo en su rostro y parecía casi divertida. «Has aguantado bien», murmuró, con voz suave, casi dulce. «La mayoría no sobrevive a la primera alimentación, pero tú aún puedes servir a un propósito más elevado». Ethan quería gritar, luchar,
pero su cuerpo lo traicionaba. Sus miembros se negaban a responder. Solo pudo ver cómo las monjas lo rodeaban una vez más, sus ojos brillando con una luz antinatural. Lo levantaron, con sus manos como abrazaderas de hierro, llevándolo a través de los sinuosos pasillos del monasterio, adentrándose en su corazón, hasta un lugar que pocos habían visto y del que nadie había escapado. Lo condujeron a una cámara pequeña y sin ventanas, cuyas paredes estaban revestidas de velas parpadeantes que proyectaban un resplandor espeluznante. En el centro de la sala había una losa de piedra, oscura y manchada, y Ethan sintió que se le retorcía el estómago cuando lo bajaron sobre ella, sujetándole los brazos y las piernas con gruesas correas de cuero. Sabía, con una certeza enfermiza, que no era el primero que yacía aquí, atado e indefenso. La Madre Superiora se adelantó con un pequeño cáliz de plata en las manos y la mirada fija en él. «San Judas sirve de refugio. Sí», dijo en voz baja, como si se lo explicaras a un niño. «Pero no para ti, para nosotros, para aquellos de nosotros que hemos caminado por esta tierra mucho más tiempo del que puedas imaginar, y que debemos alimentarnos para mantener a raya la oscuridad». Colocó el cáliz sobre su pecho, sus dedos rozando su piel, fríos e inflexibles. «Eres más que un simple sustento, Ethan. Esta noche te convertirás en parte de nosotros. Tu sangre, tu vida, sostendrán esta orden». Las monjas se reunieron a su alrededor, cada una sosteniendo una pequeña y afilada hoja. Sintió sus manos frías sobre su piel, presionándole, reteniéndole mientras la Madre Superiora levantaba su propia espada, cuyo filo brillaba a la luz de las velas. Pudo ver su reflejo en la hoja, pálido, aterrorizado, ya medio muerto. Cuando le hicieron el primer corte, una línea poco profunda en la muñeca, sintió que sus fuerzas menguaban, que su mente se sumía en la oscuridad. Las monjas sostenían sus cálices bajo las heridas, recogiendo la sangre que fluía, sus rostros serenos, casi reverentes, mientras recogían la esencia de su vida. Sintió que se desvanecía, que su conciencia se desintegraba, que sus sentidos se embotaron a medida que le drenaban la sangre. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad, fue consciente de algo más. Una presencia, fría y vasta, que llenaba la habitación. Una sombra que parecía extenderse más allá de las paredes, más allá del mundo. La voz de la Madre Superiora resonaba en la cámara, cantando en un idioma que él no comprendía, y sus palabras llenaban el aire con una resonancia que parecía llegarle hasta el alma. Las sombras que lo rodeaban se hicieron más oscuras, más profundas, como si lo arrastraran hacia el vacío, y sintió que se desvanecía, que su mente se quebraba y que su cuerpo se fundía con la oscuridad. Y entonces se hizo el silencio. El último pensamiento de Ethan, un fragmento de conciencia en la noche interminable, fue el de las puertas del monasterio, abriéndose una vez más para dar la bienvenida a otro viajero, otra alma perdida que vagaría entre las sombras, buscando refugio y encontrando solo olvido. En ese momento, comprendió. Las monjas de San Judas no eran simples criaturas de la noche. Eran guardianas de una oscuridad más antigua que el tiempo, un hambre que nunca podría saciarse. Y mientras se desvanecía en el abismo, supo que formaría parte de esa hambre, atado para siempre a las sombras, su vida un sacrificio a la noche sin fin. La siguiente vez que Ethan abrió los ojos, lo rodeaba una quietud antinatural. Se sentía diferente, como si se hubiera quitado un peso de encima, y sin embargo, más pesado, atado a algo que no podía ver. Se levantó lentamente y sus miembros respondieron sin pensar, moviéndose con una gracia extraña y sin esfuerzo. La habitación que lo rodeaba estaba en penumbra, pero podía distinguir los familiares muros de piedra de St. Jude's. Todo le parecía distante, apagado, como si viera el mundo a través de un velo. Las monjas estaban allí, formando un círculo silencioso a su alrededor, con rostros pálidos e inexpresivos. La Madre Superiora se adelantó, con la mirada firme,
como si hubiera esperado este momento. «Vuelves a vivir», murmuró, su voz apenas un susurro. «Pero no como antes». Ethan se miró las manos, sintiendo el extraño entumecimiento que corría por sus venas. Su piel estaba más pálida, sus sentidos más agudos y, sin embargo, se sentía hueco, como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo, dejando solo un recipiente vacío. Se esforzaba por recordar el horror, el dolor y el miedo que se habían apoderado de él apenas unas horas antes. Pero esas emociones se sentían lejanas ahora, distantes, como si pertenecieran a otra persona. La Madre Superiora lo miró, con expresión tranquila. «Ahora eres uno de nosotros. Estás ligado a este lugar, a nuestro propósito. El hambre que sientes será interminable. Es nuestra carga, nuestra penitencia, llevar el peso de la oscuridad dentro de nosotros». Un débil recuerdo afloró en su mente, un destello de lo que había sido, de la vida que una vez había conocido. Pero al mirar a su alrededor, a los rostros de las monjas, comprendió que aquella vida se había esfumado, tan inalcanzable como un sueño. Ahora formaba parte de San Judas, atado al hambre ancestral que alimentaba el interminable ritual del monasterio. La Madre Superiora hizo un gesto y las monjas se separaron, creando un camino que conducía a las pesadas puertas de madera del monasterio. Fuera, la primera luz del alba se abría paso sobre las montañas, proyectando un pálido resplandor a través de las ventanas. Ethan sintió un tirón, un instinto en lo más profundo de su ser, que le empujaba hacia la luz. Avanzó, moviendo el cuerpo sin pensar, como si una fuerza invisible le guiara. Llegó a la puerta y se detuvo a contemplar el bosque. El mundo exterior le pareció nebuloso, desconocido, un lugar que ya no podía tocar. Se dio cuenta, con una extraña y silenciosa claridad, de que nunca podría marcharse. San Judas era ahora su mundo, su prisión y su santuario. La idea debería haberle llenado de desesperación, pero todo lo que sintió fue una aceptación vacía, una resignación silenciosa que se asentó sobre él como un sudario. La voz de la Madre Superiora resonó suavemente detrás de él. «Con el tiempo llegarás a comprender. El hambre te guiará, como nos guía a todos. Aquí encontrarás tu propósito». Ethan se volvió hacia ella, con el rostro inexpresivo y los últimos vestigios de su antiguo yo desapareciendo. Asintió con la cabeza, reconociendo en silencio el camino que tenía por delante, el camino que lo mantendría atado a este lugar, a la oscuridad infinita que latía bajo los muros del monasterio. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas, arrojando su luz sobre San Judas, Ethan se unió a las monjas en su silenciosa vigilia, esperando a la siguiente alma perdida que vagaría entre ellas, buscando refugio y encontrando solo el abrazo de las sombras. En esa aceptación final, comprendió el propósito del monasterio, el secreto que ocultaba al mundo exterior. Eran los guardianes de la noche, una orden silenciosa ligada a un hambre ancestral, un hambre que nunca moriría.